Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Esta que le habla es la pastora Suheili Rodríguez, pastora de la Iglesia Metodista Monte de Sion en Arroyo. Y le damos gracias a Dios por este día. Y vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración y predicación en esta mañana con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque en medio de nuestros días ajetreados tú te haces presente en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque día tras día podemos ver, Dios mío, tus maravillas. Señor, en esta hora yo te pido que seas tú con nosotros a lo largo de este culto, Señor, y que seas tú en cada hogar, Dios mío. Y que cada persona pueda sentir cómo tú te haces parte en su hogar, Dios. Gracias, Dios, por lo que haces con nosotros. Dirígenos, Dios, y sé tú, Señor, iluminándome para así, Dios mío, poder llevar palabra tuya en esta mañana, Dios. Gracias por lo que haces en nuestras vidas y por lo que harás. En el nombre de Jesús he orado y te doy gracias. Amén. En estos momentos, hermanos, vamos a estar leyendo la lectura bíblica que se encuentra en Salmo capítulo 13, que dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que querían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará.
vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. En estos momentos vamos a tener un momento de oración, orando, ¿verdad?, por todas esas peticiones que sabemos que cada uno de nosotros tenemos, pidiendo consuelo y paz a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, en medio de tal vez pérdidas. También pidiendo, ¿verdad?, fortaleza y paz a aquellas personas que se encuentran en medio de toma de decisiones, dirección, salud. Así que vamos a orar, sabemos que hay distintas peticiones, vamos a orar en esta hermosa mañana. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada mañana podemos, Dios, sentirla, podemos vivirla, Señor. Mira, Dios, en esta hora yo te pido que seas tú con cada persona enferma, con cada persona que tenga algún problema de salud, Dios, sea en un hospital que se encuentren o en su hogar, Dios, yo te pido que seas tú llegando hasta donde cada uno de ellos esté, Dios. Que seas tú poniendo tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos y de ellas, Dios. Mira, Señor, yo te pido que en medio de las pérdidas, de la angustia, de la desesperación, tú seas paz, tú seas consuelo, Dios, tú seas fortaleza, Señor. Mira, Dios, sabemos que podemos algunos estar enfrentando momentos difíciles, momentos duros, Dios. Algunos tal vez han perdido sus empleos, Dios, ante esta realidad, ante esta nueva realidad, Dios, que nos enfrentamos. Yo te pido, Dios, que seas tú abriendo las puertas, Dios, que sean y que necesiten ser abiertas, Dios, y que cierres todas aquellas puertas que deben ser cerradas, Dios. Que podamos, Dios mío, entender por cuál puerta, Dios, caminar, Señor. Dios mío, dirígenos, sé tú dando dirección a cada vida, Dios. Sé tú, Dios mío, nuestra guía. Señor, yo te pido en esta hora que cada uno de nosotros y nosotras podamos sentir, Dios, cómo tú estás junto a nosotros, cómo tú estás junto a nosotras, Dios, y no nos dejas. Como tú nos has acompañado hasta ahora y continuarás acompañándonos, Dios. Gracias, Dios, porque podemos verte, porque tú eres fiel, Señor, porque tu promesa permanece. Gracias, Dios. Gracias porque cuando en ocasiones pensamos que ya desmayamos, podemos ver cómo tú nos sostienes, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú renovando nuestras fuerzas, que seas tú dándonos un nuevo aliento, Dios, en esta hora, Dios. Sé tú en cada hogar, Dios, y que podamos descansar en que tú estás junto a nosotros. He orado y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Continuamos con el cántico.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Amén. En estos momentos quisiera que me acompañaran vamos a tener la lectura bíblica que será base para el sermón en esta mañana, que se encuentra en Génesis 22, versículos del 1 al 14. Y leemos la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Y este es un texto, ¿verdad?, que conocemos, que hemos escuchado, que hemos hablado de él, que hemos predicado de él en otras ocasiones. Y es uno de esos textos que hay como 200 películas distintas sobre el mismo. Y pues podemos decir, ¿verdad?, de toda la enseñanza que trae este texto. Y pues podemos pensar y decir: pues ¿para qué recapitular? Tú sabes, si es lo mismo. Pero vamos a ponernos, ¿verdad?, en el lugar. Y pues claro, ya sabemos el final, y así cualquiera, así ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero vamos a pensar y vamos a imaginarnos que todavía no sabemos el final. Pero vamos, ¿verdad? Para recordar y ir un poquito más en detalle, Abraham ya estaba viejito. Abraham ya estaba anciano. Y tiene, ¿verdad?, consigo a su promesa, Isaac. Tiene a su hijo Isaac, la promesa. Esa promesa que se cumple cuando ya él estaba viejo.
y perdonen, ¿verdad? Pues, cuando estaba anciano, si quieren que se escuche mejor. Y esa promesa, él la vio cumplirse cuando tal vez ya él mismo pensaba que eso no iba a pasar. Pero eso es otra cosa y otro sermón, así que seguimos acá, ¿verdad? Vio su promesa cumplirse, está junto a su promesa, que es su hijo, y ahora le toca algo muy difícil que tal vez para ti, para mí, sería un gran yo no voy a hacer eso jamás y nunca. Y seguramente si hubiésemos estado allí también sean, ¿verdad?, distintas las circunstancias. Ahora nosotros sabemos qué fue lo que pasó y es fácil decir, no, yo sí lo voy a ofrecer, yo lo haré, porque ya sabemos qué fue lo que pasó. Así cualquiera. Pero sin saber, ¿realmente lo hubiésemos hecho? El punto es que, pues Abraham va, llega hasta donde el lugar de donde Dios le dijo, ¿verdad?, que preparara todo, y preparó, hizo todo, amajó al hijo y lo puso sobre la leña. Entonces, cuando ya estaba así, a punto ya, disculpen, que ya era el momento de ofrecerlo, es detenido. Entonces sabemos, pues, qué es lo que sucede, ¿verdad? Que aparece un carnero y todo esto. Y podemos pensar y decir, pues qué grande su fe, que aún en medio de la realidad de que iba a perder ese hijo, que era el hijo de la promesa, que lo iba a entregar, él fue y lo hizo, porque él tenía fe. Y me pregunto, y me lleva a pensar, cuando nosotros recibimos la promesa, ¿nos hemos olvidado de quién fue el que cumplió esa promesa? Y decidimos entonces que la promesa es más importante que aquel que cumplió la promesa. A ver si yo creo, no sé, voy a volver para explicarme un poquito mejor. Hemos decidido que la promesa que tenemos es más importante que aquel que cumplió la promesa. Basándome en esto, llegué a 2 puntos. Montones, infinidades de predicaciones, diría yo. Pero llegué a 2 puntos. Y lo primero es, y podemos pensar y decimos todo el tiempo, Dios prueba la fe. El texto lo dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Estas cosas, después que pasaron estas cosas. Abraham ya ha pasado muchas cosas. Si no se acuerdan o si no lo han leído, pues les digo que lo lean. Y pues también se lo voy a decir. Abraham se fue de su casa, de su familia. Vamos a hablar más claro. Le tocó moverse. Dios le dijo que se moviera. Dejó a su familia. Y dejar a su familia no es tan fácil, ustedes saben. Después deja también a su sobrino, que fue el de la familia que siguió, también le tocó. Le toca entregar a su hijo también, a su hijo que él pensaba que iba a ser el de la promesa, Ismael. Y entonces, pues a Abraham le ha tocado dar muchas cosas. Y cuando por fin ve que ahora sí tiene la promesa, que ahora sí le toca, ahora es que le toca también entregar esa promesa. Y dentro de todas las cosas yo pensaba y yo decía, bueno, sí, para probar Dios a Abraham. Dios probó a Abraham. Y podemos en una de las cosas pensar, pues entonces, con todo lo que ya Dios le había dicho que dejara, ¿qué le faltó a Abraham de aprender? ¿Qué le faltó a Abraham por aprender en esas primeras cosas que tuvo que haber dejado, que tenía que dejar para ver, ¿verdad?, cumplirse la promesa? Y ahora tiene que dejar una cosa más. Y podemos pensar y llegar a pensar, mano,
pero este Dios de verdad que es bien injusto. Después que le hace una promesa, que no se la cumple hasta que está viejo. Abraham también fue cabezón, pero bien, no se la cumple hasta después que está viejo. Ahora le toca también entregarla. Y me pregunto, ¿será Dios realmente injusto? Claro, ahora tenemos la contestación. No fue injusto porque no tuvo que entregarlo nada. Porque apareció un carnerito por allí. Pero en ese momento, y mientras tal vez, si es su primera vez leyendo el texto, si es su primera vez escuchándolo, va a decir, pero qué Dios más injusto. Podemos pensar, y Dios le va a seguir pidiendo más. Aparte de dejar la familia, dejar el lugar donde él vivía porque se tuvo que mover, dejar al sobrino, los planes que tenía con Ismael, como ya yo había dicho, estas cosas, ahora entrega a su hijo. Y cuando vemos todo esto, podemos pensar, pues sí, Dios está probando a Abraham. Yo quiero pensar que algo tenía Abraham que aprender. Que a pesar de haber dejado todas esas cosas anteriores, no había aprendido y le tocaba volver a dejar una cosa más. Y pues Dios lo probó. Pero la prueba realmente era para Dios. Dios necesitaba saber lo que Abraham podía dar. O la prueba era para Abraham. O la prueba era para que él mismo volviera a reconocer, volviera a donde tenía que volver. Con el permiso que el texto me da, yo quiero pensar que Abraham tenía un gran problema. Y es que él no estaba enfocado en lo que tenía que estar enfocado. A Abraham se le había olvidado quién había sido el dador de la promesa. Él puso en primer lugar a la promesa y se olvidó del que lo prometió, del que cumplió la promesa. Yo quiero pensar que eso era lo que estaba sucediendo con Abraham, que su primer lugar no estaba siendo Dios, que su primer lugar estaba siendo esa promesa. Y digo la promesa y no quiero irme a definir como su hijo, porque quiero que tú y yo, que nosotros repensemos y vayamos a nuestra vida y pensemos en qué momento nosotros estamos poniendo en primer lugar o qué cosa estamos poniendo en primer lugar y dejando ese primer lugar que es de Dios. Porque así nosotros también hacemos, porque nosotros también nos desenfocamos, porque nosotros también nos olvidamos de quién fue el que hizo posible esa promesa en nuestras vidas. Porque cuando decidimos mover de lugar a Dios y poner cualquier cosa extra, en momentos que Dios nos tiene que acordar de que ese primer lugar es para Él. Hay momentos que Él nos tiene que acordar y no es porque no lo estemos haciendo. Es que puede ser que con tantas cosas se nos comience a olvidar a nosotros mismos. Dijiste un trabalengua ahí. Dijiste algo que no entendí. Te voy a explicar. Dios sabe que Abraham, para términos del sermón lo voy a utilizar así. Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón, ¿o no? Dios sabe quién es nuestro primer lugar. Pero a veces a nosotros se nos olvida quién es. No, espérate. Vuelve, que no estás cuadrando. Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros somos los que dudamos. Nosotros somos los que necesitamos recordar en quién creemos. Nosotros somos los que necesitamos recordar quién es nuestro Dios. La prueba no la necesita Dios. La prueba la necesitamos tú y yo.
Como dije, Él conoce nuestros corazones. Y esto es como un volver a empezar. Esto es como un restart. Esto es como un, vamos acá, ven acá mamita, ven acá papito. Vamos a regresar una vez más. Vamos a volver una vez más al madero. Vamos a regresar una vez más a ese inicio, a ese punto de nuestro encuentro. Quiero pensar que en ese momento Abraham entendió que su primer lugar era Dios. Una vez más. ¿Por qué? Porque Él provee. Segundo punto. Porque en ese lugar Él se encontró con el Dios que provee. Jehová Jireh. Dios provee. Abraham va a entregar a su hijo, levanta el cuchillo y es detenido. En ese preciso momento es detenido. Cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo. Y tenemos algo bien claro. A mi pensar muy claro. Abraham tenía que estar pensando. Tenía que estar pensando en qué él mismo estaba haciendo. Él tenía que estar tal vez diciendo, yo estoy a punto de dar la vida de mi hijo, de quien amo, y no entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo por qué tengo que entregar esto. Y es que en ocasiones tenemos que entregar ciertas cosas de nuestra vida. Tenemos que entregarnos nosotros mismos para entonces poder entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Abraham, yo quiero pensar que él no entendía. Y es que ¿quién va a entender que tengo que entregar a mi hijo? ¿Quién va a entender que tengo que entregar mi promesa después que me la diste? ¿Me das la promesa para decirme dámela para atrás? Eso es como los que regalan que después dicen, no, dame eso para atrás. Pero si lo regalaste, chico, ¿qué estás pidiéndolo para atrás? Hay momentos donde nosotros no vamos a entender lo que está sucediendo. Hay momentos donde Dios nos va a llevar a lugares donde nosotros no vamos a entender por qué. Nos toca ser como Abraham. Sin entender, confiar. Sin entender, tener fe en que aquel que cumplió su promesa nos ama de tal manera que no va a hacer algo que esté en contra de nosotros. Nos ama de tal manera que entregó su vida por nosotros. Entonces, si entregó su vida, si hizo todo por nosotros, ¿por qué vamos a dudar cuando nos manda a movernos? Por más absurdo que parezca, cuando Dios nos mueve a nuevas cosas, es porque necesita que nosotros y nosotras nos encontremos en la misma página con Él. Es porque necesita que nosotros y nosotras lleguemos a entender que Él y solamente Él es nuestro primer lugar. Abraham es detenido. Y sucede que en donde no había nada, solamente un hijo para ser sacrificado, ahora se encuentra un carnero. Y Abraham reconoce en ese momento a Dios como un Dios que provee. No lo había reconocido así. Pero ahora llega un punto donde entiende que Dios tal vez no es solamente un Dios que
pues cumple su promesa, sino que también es un Dios que provee. Al pasar por la prueba, terminamos reconociendo que Dios no es tan solo como lo veíamos, que Dios actúa y trabaja en nuestras vidas de distintas maneras. Tal vez al pasar por el dolor, al pasar por la muerte de algún ser querido, podemos llegar a ver cómo ahora Dios es en nuestra vida un Dios de paz. Cómo en medio de la escasez es un Dios que provee. Cómo es un Dios de fortaleza. Cómo es un Dios que cuida, que protege. Porque no es hasta que nos encontramos con nuestra realidad que podemos sacar a Dios de ese cajoncito donde estábamos y verlo de otra manera. Entonces, ¿no es cierto que en la prueba tú y yo crecemos? ¿No es cierto que la prueba nos lleva a otros lugares? Como ya no pensamos como antes, vemos a Dios no como lo veíamos antes al pasar por la prueba. Entonces, ya no es aquel que tenía metido en una cajita y era así. Ahora me doy cuenta que la cajita creció. Y podemos ver cómo entonces, ante los pedidos absurdos, que tú y yo podemos llegar a pensar que son absurdos, a nuestro entender, vemos cómo Dios se glorifica en medio de esas adversidades, de esas cosas donde nos está pidiendo entregar. Abraham tenía que entregar a su hijo. ¿Qué tú tienes que entregar? Yo puedo pensar, yo sé qué cosas tengo que entregar. Porque yo no soy perfecta. Porque también día tras día Dios me lleva a otros lugares. Porque el hecho de ser la pastora o ser algún líder de la iglesia no quiere decir que no tenemos que entregar. Que día tras día no tenemos que volver a darnos al Señor. En la prueba crecemos y en la prueba descubrimos que Dios es mucho más de lo que nuestra realidad está diciéndonos que es. Dios te ama. Dios nos ama. Y es Él quien te dice, entrega tu promesa, porque fui yo quien te la dio y soy yo quien provee. Entrega tu promesa. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tus promesas, porque eres un Dios que has cumplido, porque eres un Dios que cumples. Yo te doy gracias porque en medio del dolor de la prueba podemos reconocerte presente en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que podamos entregarnos. Yo te pido, Dios, que si hay alguna persona que pueda estar viendo este video, Dios, y no se haya, Dios, entregado, no haya entregado su corazón, no haya entregado su vida, que en esta hora, Dios, si lo está haciendo así, Dios mío, yo te pido que seas tú recibiéndole, Dios. Yo te pido, Dios, que cada persona pueda entregarse una vez más. Dios mío, te entrego mi corazón una vez más. Te entregamos lo que somos. Te entregamos, Dios mío, nuestras vidas. Señor, enséñanos a entender que tú eres nuestro primer lugar. Gracias, Dios,
porque sabemos que como estuviste ayer con nosotros, estás hoy y vas a estar mañana. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En estos momentos, ¿verdad? Que ya es como anuncio, continuamos el proceso de preparación para la reapertura de nuestro templo. Todavía, ¿verdad? Nos faltan unas cositas por finalizar. Y luego, ¿verdad? Comenzamos entonces el proceso para la reapertura del mismo. Como siempre les digo, continuamos en comunicación. Voy a continuar, ¿verdad? Esas llamadas, esos mensajes, eso, ¿verdad? Seguimos comunicándonos. Y si, ¿verdad?, tienen alguna duda o pregunta, pues también pues, me pueden llamar o se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Y ahora vamos a tener la bendición pastoral en esta mañana. Que sea Dios con cada uno de nosotros y nosotras. Y ahora que la bendición del Dios Padre Creador, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la presencia del Espíritu Santo nuestro Consolador sea ahora y siempre con cada uno de nosotras y nosotras. Amén. Dios les bendiga.